Buenas tardes, esta es la invitación a la unidad número 1 de la introducción a los números fraccionarios. En esta unidad vamos a trabajar todo el tema de la historia de los números fraccionarios. Quiero aprovechar también la oportunidad para dar la bienvenida al tema, a la unidad. Vamos a trabajar una serie de unidades sobre los números fraccionarios y también decirles que aprovechen estas temáticas, estos videos, para irse haciendo al tema. Como primera medida vamos a definir qué es una fracción. Una fracción es el resultado de la división de una unidad o un número en partes iguales. Es decir, si lo vamos a representar gráficamente, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Podemos tomar un círculo y lo vamos a dividir en partes iguales. En este caso yo lo voy a dividir en 4 partes iguales. ¿Dónde están las 4 partes iguales? Pues aquí hay una, esta sería la número 2, esta sería la número 3 y esta sería la número 4. Para representar una sola de estas partes matemáticamente, pues yo podría tomar este número, perdón, esta parte, esta porción, y podría decir que esta parte representa un cuarto de la totalidad del círculo. ¿Por qué un cuarto? Estamos dividiendo el círculo en 4 partes. El círculo es la unidad, o sea, la totalidad. Ahora, para abordar el siguiente tema, vamos a hablar ya un poquito sobre la historia de los fraccionarios. La historia de los fraccionarios datan de hace más o menos 2500 años antes de Cristo. Los primeros en trabajar los números fraccionarios fueron los egipcios, que vieron la necesidad de repartir unidades, tomar pequeñas fracciones o partes de cosas que necesitaban. Por ejemplo, necesitaban repartir pan entre varias personas, pero entonces los panes tenían menor cantidad y las personas pues eran más, entonces pues ellos necesitaban repartir esos panes en partes iguales y equitativamente. ¿Qué hicieron ellos? Pues está registrado en el papiro Rhind de la cultura egipcia, que ese papiro data de hace más o menos 1850 años antes de Cristo, en donde ellos ya planteaban problemas y soluciones a esos problemas. Los escribas, que eran las personas encargadas de darle trámite o solución a esos problemas, eran los principales encargados de ese tema. ¿Qué hacían ellos? Pues en el papiro Rhind se habla específicamente de un problema que se trabajó. Ese problema consistía en que tenían 9 panes y esos 9 panes los tenían que repartir entre 10 empleados. La solución que dieron a ese problema es muy interesante. Entonces voy a dibujar o representar esos panes con círculos. Entonces tenemos los 9 panes y ahora esos 9 panes los tenemos que repartir entre 10 personas. Lo que hicieron ellos fue tomar los 5 primeros panes y dividirlos en mitades. Al dividir esos primeros 5 panes en mitades, pues tenemos un total de 10 panes, 10 mitades. A continuación, lo siguiente que hicieron fue tomar los 4 panes restantes y dividirlo en 3 partes, o sea, en tercios. Y como lo que ellos necesitaban era dividir ese pan para 10 personas, pues igual contaron aquí nuevamente 10. Luego, como les sobraban 2 tercios del pan, pues ellos sabiamente dijeron, bueno, tenemos 2 tercios, pero ¿por qué no dividimos esos 2 tercios en 10 partes iguales? Entonces, ¿qué hicieron? Dividieron los 2 tercios en 10 partes iguales. Y esas 10 partes se las dieron a cada empleado, es decir, a cada empleado le correspondió un medio de pan, que es esta partecita, más un tercio
más un quinceavo del pan. Es decir, así se repartían equitativamente los panes en el antiguo egipcio, y los escribas pues eran muy sabios para hacer estos cálculos. Otra cultura que innovó también en la parte de los fraccionarios fue la cultura babilonia. Ellos utilizaban mucho el número 60, las fracciones divididas en 60 y múltiplos de 60 para representar unidades o fracciones. Entonces ellos siempre tomaban 1 sobre 60. ¿Por qué tomaban el 60? Porque resulta que el 60 es un número que es divisible por muchos números, por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 5, el 10 y así sucesivamente. Ellos fueron los primeros en innovar para el sistema sexagesimal, que es el que tenemos hoy en día, que lo podemos observar en la parte de las horas. Por ejemplo, un segundo tiene 60 segundos, un minuto tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos. Ellos fueron los primeros en innovar todo este tema. Otra cultura que innovó también bastante o hizo grandes aportes fueron los griegos, que los griegos ya llegaron y tomaron ideas aprovecharon que pues ellos están en una posición geográfica que les permitía el acceso tanto a los descubrimientos matemáticos de la cultura babilonia como a los descubrimientos matemáticos de los egipcios. Entonces ellos tomaron esas ideas y reunieron todos los conceptos de números de fraccionarios. Al hacer eso, pues ellos innovaron y pues también utilizaron mucho los números fraccionarios. A partir de ese momento también los hindúes innovaron bastante en el tema de los números fraccionarios. Gracias a los trabajos realizados por la cultura hindú es que nosotros hoy en día podemos trabajar con números fraccionarios, porque ellos fueron los que los perfeccionaron y nos permitieron a nosotros desarrollar números fraccionarios de tal forma que nosotros podamos hoy en día contar fracciones y que esas fracciones puedan ser exactas. Hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que haya sido de su interés. Les agradezco mucho por la participación, que lo comenten si les gustó, si no les gustó, para hacer algún tipo de cambio. Les agradecería que por favor para el próximo video, antes de que empiece el video, vayan investigando sobre el tema de suma de fraccionarios. Al igual que la resta. Y además que consulten, ya sea en biblioteca, en internet, hay muchas herramientas, consulten sobre el tema de indeterminación. Es un tema que nos va a ayudar con el tema de los números fraccionarios, nos va a ayudar a entender qué es un número fraccionario, cómo los podemos aplicar. Y pues nada, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.